Vale. En el día de hoy, desde el portal TINegocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, que es InDigital, hemos organizado esta jornada que es ChatGPT acelera la creación de contenidos con inteligencia artificial. Hoy tenemos compartiendo con nosotros en esta materia los conocimientos y su experiencia a Virginia Peón. Virginia es Data Science and Leader en InDigital, con 17 años de experiencia colaborando con empresas como Seur, Vodafone, Twenty o El Confidencial. Su especialidad es la transformación en datos, siempre en activos valiosos y el desarrollo de productos basados en inteligencia artificial. Gestiona proyectos de análisis de datos y de datos y de inteligencia artificial, desde la identificación de oportunidades hasta la puesta a disposición de los usuarios. Colabora con otros departamentos para alinear los productos con los objetivos y la estrategia de la organización. Pues nada más, no te quiero robar más espacio, Virginia, adelante. Hola, muchas gracias, Paulina. Bueno, hoy venimos a hablar, como ya sabéis, de ChatGPT, la aceleración de contenido con inteligencia artificial. Y lo que queremos, vamos a estar hablando, pues primero, en general, qué es todo esto de las inteligencias artificiales y en concreto esto que ha habido una gran explosión este año de las generativas. Y si estáis aquí es que seguro que habéis oído hablar de ChatGPT algo, por lo menos os suena ese nombre y queréis saber de qué es. Así que vamos a hablar qué es y vamos a verlo en acción. Os quiero hacer demos para ver tips, consejos de cómo sacarle el máximo partido a la hora de generar contenido, sobre todo relacionado que podéis usar en vuestras empresas. Y aparte de lo maravilloso que es, también veremos pues las sombras, las partes que podamos ver, algo que puedan ser más negativas y cómo se está tratando con ellos, si es tan negativo o no, como dicen. Y por último, como la solución como la integración que estamos dando desde InDigital. Así que lo primero, la gran pregunta, ¿no? Que a lo mejor os preguntáis, bueno, ¿qué es esto de las inteligencias artificiales y esto de generativos? ¿De qué va esto, no? Las inteligencias artificiales, a diferencia del típico programa que otros programas que pueden, el clásico que puede haber que hace un programador, las inteligencias artificiales, aparte de ser un programa en el cual hay código, hay una parte que es de matemáticas y de estadística, con lo cual te da soluciones, no siempre es la misma, va cambiando un poco esa parte de estadística. Y puede dar soluciones distintas, o sea, a lo mejor un programa que haya hecho un programador para jugar al ajedrez, puede jugar mejor la máquina que el mismo programador. Esa es una parte de inteligencia artificial. ¿Pero qué es esto de generativo? Bueno, pues la gran novedad ha sido, pues os digo, en los últimos meses está habiendo una gran revolución, porque ha avanzado mucho, no es que existiera de antes, sino que está avanzando, son las generativas. Es que está generando contenido original a partir de otros datos existentes. Hay algunas que te generan imágenes, o sea, se les enseña al robot, digamos, a la máquina, le enseñamos imágenes y terminan ellos generando fotografías nuevas, ¿no? Pues hoy en vez de, vamos a ver, igual que hay de imágenes, vamos a hablar en concreto hoy de texto, de cómo se les ha entrenado enseñando mucho texto, todo lo que existe en Internet, y cómo se nos generan textos nuevos que podemos usar de forma creativa. Como os decía, sí, se habla mucho de ChatGPT, pero existen otras que a lo mejor suenan menos, pero que están también disponibles. Vamos a estar viendo en funcionamiento ChatGPT, pero existe también Bing, que tiene la misma base que ChatGPT, se han hecho por la misma, o sea, el core, el núcleo inteligente, lo hizo la misma empresa, OpenAI. Luego también tenemos BART, que es la competencia que ha sacado Google. Y os recomiendo también a la hora de generar contenido, por ejemplo, Jasper o CopyEye, son las más famosas. Estas son de pago y las otras tienen modelos que podéis usarlas de forma gratuitas. Y vamos a entrar ya directamente en acción, que a eso hemos venido, a ver cómo funciona ChatGPT y cómo es. Una de las cosas que primero que podemos hacer, que es una de las cosas más interesantes, pues es hacerle una pregunta, por ejemplo, y que con esta pregunta vamos a poder aprender sobre algo o nos va a generar contenido, ¿vale? ¿Cómo puedo, por ejemplo, en este caso, cómo puedo utilizar las redes sociales de manera efectiva para promocionar pues, mi producto o servicio? Voy a salir. Vale, esto es ChatGPT. Como es un chat, voy a poder chatear
y me va a estar contestando como si al otro lado hubiera una persona, aunque realmente es una máquina. Y le voy a pasar la pregunta que acabamos de hacer. Aquí. Vamos viendo en tiempo real cómo va contestando, ¿no? Esa persona está empezando a lo mejor en este marketing y quiere ver cómo potenciar las redes sociales. Pues nos dice, establece objetivos, conoce a tu audiencia, elige plataformas adecuadas, crea contenido de calidad. ¿Ve? Entonces, ya con esto, pues os digo, podemos cumplir dos objetivos, tanto como aprender cosas nuevas, como a lo mejor queremos hacer un artículo, pues ya nos está escribiendo todo un artículo al respecto. Dejo un poquito que funcione para que así los que se estáis terminando de unir. ¿Vale? Si no nos ha gustado lo que nos ha dicho, podemos decir que nos genere otra respuesta. ¿Vale? Bueno, otra cosilla. La presentación os la van a compartir. La respuesta que os he puesto aquí, también pantallazos para que tengáis la solución, no es exactamente igual, no contesta, porque cada vez que le damos a dar una respuesta nos va a generar nuevo contenido. Posiblemente si es una cosa, se ha parecido, ¿no? Como veis aquí vuelve a ser lo mismo que decía antes, ¿no? Define objetivos, conoce a tu audiencia, crea contenido, pero no tiene por qué ser exactamente igual. Entonces, lo que vamos a ver ahora en directo no va a corresponder con lo que teníais ahí. Y cada vez que le deis a generar, o sea, si al mismo tiempo vosotros estáis en casa siguiendo, bueno, en casa o en la oficina, ¿no? Siguiendo y haciendo las mismas pruebas, os pueden dar alguna respuesta distinta. Bueno, pues ante este tipo de respuesta, mucha gente lo primero que dice, vale, yo he oído mucho esto de ChatGPT, pero esto no es lo que yo pensaba porque creía que era algo estupendo, maravilloso y va a ser parecido a lo que encuentro a lo mejor en Google, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan ambigua la respuesta? Es algo como que no... Volvemos a entrar un poco más en el concepto de lo que significa ChatGPT. Por un lado, chat, como habéis visto, podemos chatear, podemos mantener una conversación. Pero luego ese GPT viene de generativo, preentrenado y transformer. El generativo es por lo que os decía al principio, que es una inteligencia que se está generando contenido nuevo. Se la ha entrenado, pero nos va a generar, en este caso, texto nuevo. El preentrenado os habló. Y los Transformers no es que sean la película de los Transformers, de los robots, es porque es el modelo matemático que llega por debajo, que es uno concreto. Pero aquí lo que quiero que nos fijemos es este de preentrenado. Este preentrenado se refiere a que este contenido que nos está generando es con cosas con lo que ha ido aprendiendo, con datos que se le ha ido suministrando. La mayoría de los modelos que tenemos ahora están entrenados con datos de Internet, de todo lo que había en Internet, pero hasta 2021. En algunos casos lo podemos conectar para que pueda alimentarse con lo que hay ahora mismo. Y entonces le puedas decir, oye, ¿qué películas hay en cartelera hoy? ¿No? Pero en esos en algunos casos, pero en la mayoría de lo que a día de hoy está como bloqueado, ¿no? La información que tienes muchísima, es brutal, porque es con todo el Internet hasta 2021, pero no más. Y además tenéis que tener en cuenta que esto es un robot, digamos, no es un adivino, no tiene una bola mágica para saber lo que tú le haces una pregunta y eso, no tiene una bola mágica para saber cuál es la respuesta que tú quieres. Entonces, la clave va a estar en que la calidad de las respuestas que vamos a obtener, qué bueno va a ser lo que vamos a obtener de ChatGPT, va a ser tan bueno como lo que nosotros preguntemos. Eso es lo que en el argot se llama el prompt, las preguntas. Así que aquí es donde nos lo vamos a jugar, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo hacer buenas preguntas para tener la respuesta que nosotros queremos. Así que os voy a dar 5 consejos para poder, buenas prácticas. Evidentemente cada uno puede preguntar como quiera, pero os voy a dar consejillos para poder mejorar ese tipo de preguntas y poder tener respuestas que mejor se acercan a lo que realmente queremos. Entonces, ¿cómo hacer estas buenas preguntas? Vale, pues la primera, en vez de, como hemos hecho antes, ¿cómo puedo utilizar las redes sociales de manera efectiva para promocionar mi producto o servicio? Es una pregunta muy ambigua, muy general. Pues vamos a ir a ser lo más específico. Esta es como una norma general. La más importante tal vez, ¿no? De ser lo más específico para que él pueda saber a qué te refieres, qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, si
mi servicio es un helado de sabor a fresa, de sabor a zanahoria, pues vamos a cambiarlo. Vamos a ver. Aquí. Vamos al... Veamos cómo cambia la respuesta. Aquí. Yo no sé. Vale. Aunque en principio parece que empieza igual, que empieza el texto, conoce a tu audiencia, conoce contenido visual atractivo y tal. Este conoce a tu audiencia antes que veíamos era muy general. Sin embargo, ahora ya nos dicen, oye, amantes de helados, fíjate en esto, los entusiastas de alimentos saludables. ¿Por qué alimentos saludables? Dice, bueno, es que es un helado, pero es un sabor zanahoria. Entonces, el sabor zanahoria a lo mejor puedes ir por aquí, porque ya es una cosa distinta, ¿no? Opciones innovadoras, ¿no? Gente que quiere probar cosas disruptivas. Ya no nos está dando como antes consejos generales, sino que nos está dando exactamente del producto que nosotros queremos. Ya que le hemos dicho nuestro producto, pues ahora nos da consejos sobre nuestro producto. ¿Ve? Muestra la textura, el color de los ingredientes, ya nos habla de ingredientes. O sea, ya con lo que le hemos dicho, nos está diciendo consejos más concretos. Ya no es un artículo general como hablábamos antes, sino que, digo, aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? De cuál es la audiencia. Es para un niño, para jóvenes. Nos puede dar hashtag, ¿no? De helado nuevo, nuevo sabor, postre saludable. Así que el primer consejo, ya sabéis, ser lo más concreto posible para que sepa a qué es lo que queremos investigar, sobre lo que queremos hablar. Vale. Imaginaros ahora, vamos a que nos hable sobre Darth Vader. Voy a borrar un nuevo chat. Vamos a decirnos que nos presente a Darth Vader, que es un personaje como es un personaje conocido, popular. Evidentemente hay muchas cosas escritas antes de 2021 en Internet, por lo tanto, le conoce y nos puede dar una descripción. Va a ser una mezcla, yo creo que el texto que escribe es más atractivo que lo que puede ser Wikipedia, con lo cual ya simplemente con eso ya ganamos y nos pone aquí pues toda la descripción. Pero imaginaros ahora que queremos algo más personalizado, ¿no? Entonces, probar a ver, en vez de que simplemente nos haga un artículo general, vamos a decirle en dónde queremos publicar esto, ¿no? Este contenido que estamos generando. Voy a dar aquí y le voy a decir que me presente a Darth Vader según la red social en donde quiero publicarlo. Ya no es un artículo cualquiera. Ahora quiero que me lo presentes para LinkedIn, para Instagram y para Tinder. 3 distintas plataformas. Como son plataformas distintas, se va a adaptar en la forma en que cómo lo va a escribir, más o menos el número de palabras y el estilo. Ahora, por ejemplo, en LinkedIn, pues no dice Darth Vader, ¿no? Pues el maestro del lado oscuro de la fuerza, hace hincapié, ¿no? El líder en erradicar la alianza rebelde y mantener el orden imperial. Experto en estrategia militar y tácticas de combate avanzadas. Está recalcando en esta descripción, mientras que aquí era muy general, aquí nos está recalcando en LinkedIn cuáles son los mejores conocimientos, por qué deberíamos contratar a Darth Vader, ¿no? Y habilidades destacadas, incluso, ¿no? El liderazgo, el dominio del lado oscuro. Ahora, nos vamos a otro canal, en Instagram. Nos da un posible nombre de usuario, sé que nos lo está buscando, y nos da la biografía y el tipo de publicaciones. Entonces nos dice publicaciones, pues, oye, por una foto impresionante de esa imponente armadura negra. Actualmente ChatGPT no te genera las imágenes, pero te puede dar el tipo de imagen que iría adecuada a este texto. ¿no? Y te va diciendo, bueno, pues, y o un vídeo de cómo debería de ser. Si ponéis en vez de esto, ponéis que te hace también los argumentos para hacer un vídeo de TikTok o de YouTuber. Y ahora vemos, por ejemplo, para Tinder, ¿no? Edad desconocida, pero antiguo. Nos dice, ubicación, galaxia, dispuesto a viajar a través del hiperespacio. Y te pone aquí ya la descripción del perfil. Dice, amante del Imperio Galáctico, listo para gobernar la galaxia a tu lado. Únete a mí y juntos conquistaremos el universo. Como veis, es un estilo
muy distinto el que nos está dando para la misma persona, el que aquí decíamos que era totalmente general y a lo mejor más cercano a un estilo Wikipedia porque es más formal e informativo. Si decimos las redes sociales se están adaptando a cada una y al estilo y al número de letras y a las partes en las que compone qué es lo que suele llevar, si esta red social suele darle más importancia a la fotografía, a que tenga que llevar un tipo de texto o algunas características. ¿Qué más cositas podemos hacer? Vale, esto puede resultaros más o menos atractivo. Dices, joder, Darth Vader mola, ¿no? O sea, pues está bien. Pero ahora imaginaros que en vez de eso queremos hacer, como tercer consejo, decía, dedicar el canal, y ahora como tercer consejo es a un tema sobre el que queréis escribir, porque o que os han dicho que hay que escribir, ¿no? Es el que toca y que a lo mejor no es tan atractivo. Vamos a ver, imaginaos que ahora nos preguntan que vamos a escribir sobre cómo funciona la síntesis. Bueno, pues lo mismo, nos van a contar aquí y entonces empecéis a ver lo que escribe y dices, pues está muy bien porque nos está explicando pues todas las fases y evidentemente pues más o menos pues va a estar bien, ¿no? Uno se fía, pero dices, vale, pero es que yo lo que quiero escribir un artículo que sé que a lo mejor mis usuarios no lo van a leer porque el tema les va a resultar muy árido. O si estoy investigando algo, pues no me apetece estar leyéndome todo esto porque es demasiado técnico, con muchas siglas, y yo lo que necesito es una explicación rápida para entenderlo, ¿no? Ya os digo, ya sea a nivel personal o a nivel para explicarlo a otro. Entonces, vamos a darle un rol y, o sea, decir como, imagínate, ChatGPT, que ahora eres un profesor de primaria, o sea, no eres simplemente un bot que vas a contestar, ahora eres un profesor de primaria. Y además te voy a decir cuál es mi target, niños de 10 años. Esto funciona muy bien, lo de decir, explícamelo como si fuera un niño de 5 años o de 10, para bajar ese tono, para que te lo explique en otro lenguaje, para que te ponga ejemplos más atractivos, que pueda llegar a todos los públicos, no sea una cosa tan especializada. Y ahí, como ves, aunque sí, siga hablando te va a hablar de siglas y tal, pero dice, mira, es una especie de batería, ¿no? O sea, ya te está hablando en otro lenguaje. Bueno, pues por último, os quería dar el último consejo. A ver. Vamos a hablar de fotosíntesis. Vale, vamos a ver otro ejemplo. El cuarto ejemplo es, dime en 50 palabras qué es el balance general contable de una empresa. Como veis, es otro ejemplo que lo mismo que antes. Puede ser un poco, a lo mejor, árido depende qué público. Entonces, vamos a... esta sería la respuesta así, si hacemos la pregunta en general. He puesto 50 palabras para que sea más corto, para que no estemos aquí todo el rato viendo cómo genera. Esta es otra propiedad que tiene, que podemos ajustarlo si queremos textos más largos o más cortos. La única cosa es que a día de hoy no es del todo exacto. A lo mejor le pones 50 y te pone 53 palabras o te pone 48. No es del todo exacto, pero te da aproximadamente y entonces así puedes generar textos más cortos, más largos. ¿Y cómo podemos hacer este texto más atractivo? Vale, pues vamos a probar en distintos tonos. O sea, sí, porque el balance general contable de una empresa normalmente no suele ser un poquito árido, ¿no? Vale, pues tenemos el informativo que va a ser parecido al de otro, ¿no? Demuestra los activos y los pasivos, el patrimonio, el patrimonio neto. Pero vamos a probarlo a darle con humor, ¿no? A que nos cuente de otra forma, ¿no? Dice, pues por ejemplo, el balance general contable es como una báscula de una empresa. Nos dice si está en forma financiera o si necesita hacer más ejercicio o reducir los luces. Es el entrenador personal de las finanzas corporativas. Luego podemos decir si nos gusta más ese estilo de humor o no, pero ya nos ha dado una vuelta. Hemos cogido un tema que era árido y le estamos poniendo, pues eso más, intentando darle un toque de humor. Y si le ponemos en misterioso, ¿no? Dice, pues en misterioso, dice, el balance general contable es un documento enigmático que revela los secretos ocultos de la empresa. A través de cifras enigmáticas desvela los misterios del patrimonio, las deudas y los activos, dejando los curiosos preguntándose sobre las historias financieras que yacen detrás de ellos.
Veis que le hemos dado un tono totalmente distinto. Esto que veis aquí, que lo voy leyendo y según lo estoy leyendo, según está apareciendo, porque yo no sé lo que va a generar. Y aquí, por ejemplo, cuando preparé la presentación, las descripciones eran distintos, ¿no? En la descripción humorística me decía que era como el CSI, ¿no? De contabilidad y saldos incriminatorios. Y la descripción misteriosa pues hablaba de declaración general contable enigmático financiero, ocultas secretos tras sus cifras y registros. Podéis probar, como os decía, a regenerar para que si no os ha gustado, pues que vuelva a tener otro tipo de respuestas, aunque ya veis que eso está muy atractivo. ¿Sabes? Aquí estamos y aquí en directo os estoy diciendo sin saber lo que me va a salir, ni qué tono de humor, ni qué incógnitas nos va a hacer. Y después de estos 4 consejos, os quiero dar el último consejo, el más importante, yo creo. ¿Qué es? Vale. Bueno, la última cosilla antes de esto. El tono también nos va a marcar, nos puede marcar el cómo, en vez de hablar en general, si hacemos el tono, aparte de darle esta chispilla, ¿no? al contenido y que sea más atractivo, también puede ser que le demos el tono personal que nosotros queramos, porque cada empresa o cada persona tiene un estilo distinto, o incluso dentro de la misma empresa, si tienes distintos productos, a lo mejor un producto está orientado, pues quieres ser más informativo para dar un aspecto más de seriedad, pero a lo mejor tienes otro producto que está destinado a un público joven, entonces para ello, pues si quieres darle esa chispa, esa cercanía, entonces a una misma empresa, pues puedes querer jugar con distintos tonos para el mismo mensaje. Por eso os digo que probar con los tonos que nos va a dar mucho juego. Y como os decía, si estos 4 consejos que hemos visto, el más importante es que en vez de, a lo mejor, este es otro ejemplo que puede ser en principio más o menos aburrido, escribe un post sobre bombillas, pues en vez de eso vamos a intentar escribir un post, pero a raíz de encadenarle órdenes. Y estas órdenes, pues vamos a ir construyéndola, ¿no? Soy un publicista de una tienda de bombillas, le doy un rol y necesitamos 10 títulos. Vamos a ir viéndolo cómo lo vamos a ir construyendo, o sea, cómo sería de verdad generar esto. Entonces, vamos a empezar en que quiero escribir, me han dicho que tengo que escribir sobre un post sobre bombillas porque para nuestra tienda. Bueno, pues le voy a decir al robot, a ChatGPT. Soy un publicista, le doy el rol. ¿Qué es lo que quiero? Pues vender bombillas. ¿Y qué necesito? Dame 10 títulos para empezar. No me escribas todo porque es que me vas a escribir mucho rollo y voy a ir primero a casos concretos, ¿no? Y vamos a ver de estos, pues cuál nos puede gustar. Pues, por ejemplo, ilumina tu vida con estilo, bombillas de LED de diseño. Por coger uno al azar. ¿No? Os digo que cada vez que le doy, pues nos está dando una cosa distinta. Vale, pues ahora vamos a intentar, vamos a decir, ahora que nos escribe un artículo de 100 palabras para el post de título. Esto es interesante cuando pongáis, pues eso, ponerlo las comillas, bueno, aquí como tiene comillas, copio, ¿vale? Vamos a decir de tono informativo y otro de tono amistoso. Para que sea más cercano. Y aquí, como veis, bueno, pues el primero es como más, yo creo que es más estándar y el segundo intenta ser pues más cercano, ¿no? ¿Quieres iluminar tu vida con mucho estilo? O sea, más cercano. ¿Quién dijo que las bombillas son aburridas? Dale a tu hogar la luz con estilo que se merece. A veces, vale, pues me ha gustado este último. Pues a ver, vamos a ver. Pero es que yo ahora necesito, me voy a quedar con el último y voy a ver si me dice, si le digo, reescríbeme, reescribe el artículo, no, mejor es, sí, reescribe el artículo amistoso en inglés. Esa es otra de las grandes potencias que tiene ChatGPT. Nos va
según el idioma en que le estemos hablando, nos va a contestar. Si le preguntamos en español, nos contestará en español. Si le hablamos en italiano, nos contestará en italiano. Pero podemos decirle que la salida, lo que nos va a devolver él, sea en otro idioma distinto del que estamos hablando. Y entonces automáticamente ya no tenemos que irnos a otro sitio a que nos hagan una traducción. Ahora, por ejemplo, vamos a decirle que cree entradas. Nos decimos, pues me ha gustado. Pues crea las entradas en inglés, lo podemos hacer en otro idioma, lo que queramos, para el artículo anterior, para publicar, pues lo queríamos como antes. Quiero en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Entonces ya no solamente tenemos el artículo, sino que lo podemos como automáticamente publicarlo en todas las redes sociales. Nos va dando, pues como os decía, todas las pistas de todo lo que queremos. También nos permite, aparte de esto que estamos viendo, el artículo, si queremos que nos lo haga más reducido o que nos haga un resumen, o sea, que nos haga un resumen porque queremos con menos palabras, o si decimos, se nos ha quedado corto, quiero que me lo rehagas con más palabras, también podemos jugar con todo esto. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto. A ver, esto aquí os dejo. Así que los consejos, los truquillos que hemos estado viendo es, uno, sé específico. Ese es, yo creo que de los dos más importantes es el primero, el de sé específico. Cuanto más seas más claro, que le digas qué es lo que quieres, mejor va a funcionar. Indicar la plataforma, el canal, dónde lo vas a publicar, para qué lo quieres. Si le asignas un rol y un público, o sea, no solamente entender dónde es, para quién, va a acertar mejor esa forma de escribir. El decirle también distintos tonos, probar a jugar con estos. Y por último, el más importante junto con el primero de ese específico es encadena órdenes. Es un chat, pues entonces aprovecha hacer que es un chat para poder ir afinando, ¿no? Ir ajustando lo que queremos. Entonces con esto diréis, pues no sé, muchos de vosotros diréis, estupendo, me gusta, pero otros diréis, no, yo he oído cosas negativas, ¿no? O sea, esto es todo tan bonito. Bueno, también todas las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que vamos a ver esa otra parte de las sombras, ¿no? Que tienen. ¿Qué cosas he destacado? 3, veremos alguna cosilla más y luego en la parte de preguntas seguro que me preguntéis más sobre el resto de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué partes negativas vemos de lo que más se suele hablar? Sobre lo que llaman las alucinaciones. Las alucinaciones es, lo que os decía, esto no tiene una bola de cristal, es un robot que se le ha entrenado. ¿Qué va a hacer? Si no sabe qué contestarte, como veis, por un lado te va a hacer lo más general, pero es que hay veces que incluso puede, lo que llaman alucinar, que es como mentir, sacarse algo, él te va a contestar lo que cree que es más probable que sea la respuesta. Entonces, hay veces que mete cosas que dices, esto no me cuadra. Si tú sabes, dices, esto no es así. Entonces, lo que hay que hacer para evitar estas alucinaciones es, uno, los trucos que os he dicho antes, para ser lo más específico posible, para que no se vaya por un tema que no quiero ser. O sea, si tú estás haciendo una campaña y le dices, oferta, quiero que me hagas una campaña de descuentos de verano, pues posiblemente te anuncie bañadores y bikinis. Y dices, pues yo no vendo bañadores ni bikinis. Pues es que, claro, si no le dices nada, él dice, bueno, lo más probable es que si vas a hacer una oferta de verano, pues será sobre cosas de verano, ¿no? El patito de goma y estas cosas. Y la otra cosa que hay que hacer siempre, 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 es revisar lo que ha escrito. O sea, no cogéis, cortéis, pegar y lo pongáis en donde sea, ¿sabes? Siempre leerlo, aunque digas, si yo me fío. No, leerlo, incluso si podéis, pues a lo mejor si es algo de documentación, pues revisar las fuentes. En ChatGPT, como veis, te sale aquí todo el texto. En Bing, además, te dice las fuentes de dónde viene, ¿no? Entonces, os digo, siguiendo los trucos los consejos que he dado antes y revisándolo, no vais a tener problemas con estas alucinaciones. Otra gran pregunta que se abre a todo el mundo mucho sobre la privacidad, ¿no? ¿Qué ocurre con todos estos datos y demás? De hecho, por ejemplo, Samsung llegó a prohibir a sus trabajadores que utilizaran este tipo de herramientas. ¿Por qué?
Pues ahora ha ido evolucionando, aunque esto es una locura, porque llevamos solamente unos meses, o sea, llevamos desde noviembre de 2022 fue cuando salió ChatGPT y ha evolucionado muchísimo. Pero al principio estaba como, bueno, todo más abierto. ¿Qué ocurrió? Que hubo trabajadores de Samsung que empezaron a meter preguntas de trabajo en ChatGPT. Entonces, metieron información privada de la empresa, ¿no? Detalles técnicos. Y ¿qué ocurrió? Que la máquina, como os decía, puede aprender. Entonces, hay veces, en algunos casos, ahora os explico, en el que los datos que metáis puede aprender de ellos. Y entonces, si ha aprendido y otra persona hace las preguntas adecuadas, podría obtener la información que vosotros habéis metido. ¿Cómo podemos evitar esto? Vale. En ChatGPT, os digo, tenéis aquí en opciones, en los settings, en los ajustes, y aquí tenéis control de datos. ¿Vale? Entonces tenéis la opción de si de que guardar un histórico, porque aquí, como veis, yo, por ejemplo, puede ser, aquí puede ir guardando todo o puede decirle, no, tú me vas a borrarlo porque no quiero que me lo vayas, que esto se use. Entonces, tienes la opción de que se vaya guardando todo y entonces, aquí está la letra pequeña, por así decirlo, entonces esos datos las preguntas que estáis haciendo y la información que estáis metiendo, lo puedan usar ellos para luego poder entrenar a su máquina. Pero porque además hay gente que le gusta, ¿sabes? Hay gente que quiere sentirse partícipe de esta experiencia y quiere compartir lo que saben y dar feedback de si me ha gustado la respuesta o no. Pero si no es vuestro caso, pues deshabilitarlo y decís, no quiero que estos datos se vayan a usar, ¿vale? Entonces, con deshabilitarlo, ya no, estos datos no se va a usar para entrenar, para que la máquina siga aprendiendo, que se llama para entrenarla. Si accedéis a través del API, no hay ningún problema, porque a través del API, por defecto, no guarda esos datos para entrenar, ¿vale? Entonces, el tema de privacidad siempre es, control de datos es controvertido, pero a día de hoy, os digo, creo que al principio esta opción no la tenían, la de desactivarla en el chat. Y luego todos los temas que se habla mucho es el tema de los sesgos y la discriminación. Como os decía otra vez, las máquinas aprenden con lo que se les ha enseñado como un niño pequeño, ¿no? O sea, de lo que ve es lo que repite. Para que se den una idea, hace un año y pico así, Microsoft sacó también una inteligencia y la entrenó, en vez de con todo Internet, la entrenó en Twitter y la puso a funcionar, ¿no? O sea, la puso ahí y que fuera aprendiendo de lo que se hablaba en Twitter. ¿Qué pasó? Pues que en 24 horas tuvieron que desactivarla, porque claro, fue machista, sexista, xenófoba, bueno, todos los istas que os imaginéis, de todo lo peor que pueda existir en Twitter, pues aprendió de ello y claro, tuvieron que desconectarlo. Este tema de sesgos y discriminación, pues el problema es que está aprendiendo de lo que había en Internet y entonces si la sociedad presenta discriminaciones, pues así va a ser. Por ejemplo, si le dices a una inteligencia de estas que dibuje, no a ChatGPT que es de texto, pero si haces una de imágenes, dices, dibújame, hazme una fotografía de un taxista. Pues es más probable a lo mejor que te muestre un taxista que sea hombre que sea mujer, porque hay más fotos a lo mejor de taxistas hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, a lo mejor lo que habría que hacer es cambiar la sociedad, pero mientras que la sociedad vamos por buen camino, pero todavía nos queda camino que recorrer, pues mientras que vamos eliminando estos sesgos, pues lo que, como os decía antes, igual que las alucinaciones, revisar el texto. Siempre, no os fiéis, estar seguros de que lo que vais a hacer es lo correcto. Y con esto, pues vamos a decir, vale, ya sé cómo escribir las preguntas, ya veo, analizo los pros y los contras y quiero usarlo, ¿cómo lo uso? ¿No? A ver qué pasos hay que seguir. Vale, la forma más sencilla, para si no tenéis todavía cuenta, no habéis usado nunca ChatGPT, han comprado el dominio de AI.com, AI es de inteligencia artificial en inglés. ¿Vale? Entonces, pinchas en AI.com y te llevará a como habéis visto aquí. Una vez que estéis aquí, pues ya hacéis todos los consejos que he ido dando, aplicáis todas estas cosas de cómo ir publicando, de cómo generar contenido, y una vez que lo tengáis, vale, pues cortas y pegas, digamos, y te lo llevas ya puedes empezar a publicar, sin problema. ¿Qué ocurría? Nosotros aquí ya veíamos un problema. Trabajo en InDigital y nosotros tenemos una plataforma, tengo por aquí, que tenemos distintos canales. Tenemos WhatsApp, la gente puede usar push,
email, SMS, para las empresas poderse comunicar con sus clientes. Y claro, hacer este proceso que decíamos de que tienes que abrirte la cuenta la cuenta de ChatGPT, tener que escribir todos estos prompts, que vosotros ahora lo tenéis reciente y sabéis muy bien los consejos, ¿no? De cómo escribir buenas preguntas. Pero claro, eso lleva un tiempo. Y luego además tienes que publicarlo. Entonces, os voy a mostrar, nosotros lo hemos integrado para que poder hacer con ChatGPT por debajo, que veáis cómo podemos hacer este contenido directamente. Os voy a mostrar. A ver, un vídeo para... Vale. Vale. Vamos directamente. Aquí nosotros lo que veis, podemos hacer distintos tipos de campañas, push, email. O sea, imaginaros que tenéis que escribir un SMS a 100.000 clientes sobre una oferta, ¿no? Podéis crearla como tradicionalmente, o sea, podéis crearla de forma manual o podéis usar nuestro asistente. La diferencia con nuestro asistente es que en el tema ponéis exactamente lo que queréis. No tenéis que hablar sobre escribir un rol ni nada. Simplemente pones el tema y con eso ya podríais generar la campaña. Que además queréis el tono, bueno, ahí lo tenéis. No tenéis que pensar, ay, tengo que acordarme el editono, ay, que es que lo quiero en otro idioma. No, escribes el tema, lo básico, oye, oferta, pesa 2x1, hemos implementado esto, lo otro. Podéis añadir palabras claves que creéis que existan, que se incluyan, y luego si preferís que vengan emojis o no. Y con esto ya directamente, como veis, nos ha generado la campaña inmediatamente. Y ya lo tenemos en una plataforma en la cual ya es enviar. Esto porque el mero hecho de usar este asistente inteligente no significa que se vaya a enviar. Siempre, porque, como os decía antes, muy importante siempre revisar lo que uno escribe, ¿no? Entonces, a ver que tengo por aquí más ejemplos para que lo veáis. Pues, por ejemplo, este es un ejemplo de creación de un SMS. Ponemos el tema 2x1 en el próximo pedido de pizza a domicilio. Y ya está, no toco nada más. ¿Sabes? Por defecto, pues bueno, cogemos el que con el que estamos hablando y el tono casual, que es el que normalmente uno quiere dirigirse, y nos genera esto y os digo, luego decides si quieres modificar algo, si le quieres enviar o no. Pero que si aparte quieres trabajar con el tono o quieres trabajar con el idioma, también vemos que damos esa opción y que pueda adaptarse sin que tengáis que estar pensando en cómo hacer todas esas preguntas. Yo creo que por aquí es por donde es el futuro, no solamente el ChatGPT, que como os decía, es como la pedazo de herramienta, pero que también tenemos que tenerlo integrado, y que no solamente es ChatGPT, sino tenerlo integrado cada día más en nuestro día a día, en nuestro flujo, no tener que estar yendo a una plataforma, cortar y pegar. Aparte de este servicio que acabáis de ver de generarlo, también ofrecemos la posibilidad de que una vez que se ha escrito el texto, oye, pues que nos lo mejore, ¿no? Que nos lo mejore el texto, que nos lo escriba otra alternativa que nos vaya a gustar, que corrija la ortografía, poderlo traducir. Yo lo he escrito en español, pero ahora quiero otro SMS, pero que aparezca en otro idioma o otro email y automáticamente desde vuestra plataforma o cambiar el tono. Entonces, nos pondría debajo la sugerencia de lo que queremos. O sea, tendríamos el texto original, nos pondría, oye, ¿qué te parece este texto que te acabo de generar con ChatGPT? Aunque tú no sepas que es ChatGPT, por detrás tenemos a ChatGPT. ¿Y quieres reemplazar el que tienes? ¿Quieres probar otro nuevo o quieres descartarlo? Entonces, pues simplemente deciros eso, como todo esto es muy potente lo que está viniendo. InDigital es la primera plataforma que tiene integrado totalmente, que podéis hacer sin hacer cortar y pegar, llevaroslo, generar todo este contenido y de forma totalmente integrada. Si queréis más información, podéis escribir a info@indigital.com, donde os diremos las nuevas novedades, porque vendrán más cosas. También tenemos el canal de WhatsApp y evidentemente lo conectaremos con ChatGPT. Y todos estos productos por si queréis probarlos. Gracias, Virginia. Y bueno, vamos a las preguntas, que hay bastantes. Algunas nos llegan a través de redes sociales y otras a través de sala. Una de las preguntas que nos llega es que dice, ¿cómo se maneja la propiedad intelectual o los derechos de autor al utilizar el chat GPT para generar contenidos?
En este tema ahora mismo no es este problema. Sí que sí se ha hablado mucho por el tema de las imágenes, porque ahí sí que cuando generan imágenes pues puedes decir es parecida a la de un autor o otro. El texto es bastante difícil que haya, como no, hace no te regenera siempre texto nuevo, no hay problema a día de hoy al respecto. Entonces se puede usar, pues, teniendo en cuenta lo que os digo siempre, revisar el texto por si que no haya sesgos, que os cuadre y vais a generar contenido estupendo. Muy bien, gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo accedo al ChatGPT? ¿Es una aplicación? ¿Es una página web? Es, te dan servicios, lo puedes tener en esto que hemos visto, que es la página web, y entonces ahí puedes tener estas conversaciones, o puedes acceder a través de un API. Ese API lo conectas, entonces lo puedes programar y entonces lo puedes consultar, o sea, para hacer automatizaciones y demás, pero el usuario, pues podéis usarlo directamente como la página web, dándoos de altas. O sea, os pedirán pues, el email y no sé si el número de teléfono, o sea, te pide algunos datos para darte de alta y podéis disfrutarlo en versión gratuita, que es la que hemos estado viendo, y también lo hay de pago, que es la que ya permite a lo mejor conectarse a internet o tener más funcionalidades, tener la última versión. Otra pregunta que nos llega es sobre el tema de cuáles son las perspectivas futuras de las inteligencias artificiales en la creación de contenidos y cómo podría evolucionar en los próximos años. Yo creo que va a ser la base, ¿no? O sea, nos va a ayudar, igual que Google nos ayuda a buscar contenido o a generarlo, que no lo sustituye, este también va a ser la base de poder generar nuevo contenido. Evidentemente, la parte humana de ser más creativos, ahí está. Pero yo lo veo sobre todo, lo que nos ocurre a muchos, por lo menos a mí me ocurre, el tenerte que enfrentar la hoja en blanco, es decir, tengo que empezar un email y tengo que empezar desde cero. Y si encima ese email es en otro idioma, es en inglés, por ejemplo, cuesta mucho. Entonces, es un gran apoyo, no es un sustitutivo, sino un gran apoyo para generar contenido. Muy bien, gracias. Dice, ¿es seguro utilizar el chat GPT? Es seguro, como os decía, por un lado, si no queréis que se compartan vuestros datos, tened en cuenta qué es lo que vais a publicar. Por ejemplo, en la demo, cuando salió ChatGPT en la última versión, la 4, venían para hacer la declaración de la renta. Pues, ahí cada uno, yo, pues aunque le pusiera, pues hay que verlo. En ese sentido, ellos dicen que sí, que no van a usar los datos para preentrenar. Y luego, por otro lado, hay que tener también ese riesgo también de que cuando te da una respuesta, estar seguro de que la respuesta es correcta, de que no te está teniendo una alucinación y no te está mintiendo y se está inventando algo. Preguntas que siguen entrando. Y, por ejemplo, ¿ChatGPT va a suponer pérdidas de trabajo? Yo creo que no. Creo se está hablando mucho al respecto, hay como mucho miedo, hay como dos lados, ¿no? Los que están flipando diciendo, ¡guau, esto es maravilloso, es un arco iris!, ¿no? Y los que tienen mucho miedo, y de hecho ya he visto hasta gente que hace publicidad engañosa de cursos metiendo miedo de esto va a suponer acabar con los trabajos. Yo creo que va a ser un apoyo. Creo que imaginaros el siguiente caso que te duplicas, tú tienes a tu clon al lado y hace el mismo trabajo que tú. Ahora, él tiene, pues como tiene toda la publicidad, y tú no tienes acceso a Internet, pues va a ser más difícil. Posiblemente tu trabajo te va a costar y depende de qué casos, a lo mejor ni puedes hacerlo, pero no va a destruir tu trabajo. O sea, el que tiene acceso a Internet tiene más potencia. Entonces, esto es un potenciador. El saberlo utilizar, el saber cómo hacer las preguntas, el tenerlo integrado y sobre todo no tenerle miedo, probarlo. Oye, si no te gusta, no pasa nada, puedes dejarlo ahí, ¿no? Si no te gusta buscar cosas en Internet, en Google, pues no lo buscas, lo creas tú desde cero. Pero sí que le veo que es una gran herramienta que hay que tenerla como tenemos en nuestro día a día Internet a nuestro lado y lo usamos sin ningún miedo, tomando las precauciones normales que hay que tomar en Internet, pero no va a ser una destrucción de trabajos. Aunque en mi punto particular pienso que sí que puede haber ciertas modificaciones, pero a positivo, ¿no? De ayudarnos a ser más productivos. Muy bien, siguen preguntas. Dice, ¿qué grado de fiabilidad tiene la traducción a otros idiomas? Pues es bastante buena, sobre todo
A inglés. Esta está entrenado en inglés, entonces si pones algo en inglés es muy buena, pero incluso me han dicho que hasta catalán, que normalmente los traductores estos no suelen ser en dialectos, o sea, en idiomas así que no. Quiere decir que en inglés, español, alemán y cosas así suelen ser más fáciles, pero incluso en otros sí que están siendo muy buenos, de hecho, pues entre los mejores. Entonces sí que os podéis, como todo, siempre a lo mejor hay revisión o puede un poco resbalar en algo, pero no hay problemas y sobre todo lo que os digo, si es a inglés, pues va a funcionar muy bien. Hay algunas otras herramientas, de hecho, esto con ChatGPT, hay algunas otras, BART, que es la de Google, de momento creo que solo funciona en inglés, ¿sabes? Entonces, que de hecho le puedes decir que te traduzca a español, pero cuando tú le haces las preguntas tienen que ser en inglés. Con ChatGPT no hay problema. A la hora de escribir artículos, ¿incluye keywords? ¿Qué hay? No he entendido la pregunta. La pregunta es, dice, a la hora de escribir artículos en el chat GPT, ¿incluye keywords? Keywords. No, tú le puedes decir, se lo puedes decir, o sea, le puedes decir, quiero que me escribas un artículo sobre bombillas y además quiero que incluyas estas palabras, ¿no? De LED, iluminación, calidad, ambiente, o sea, se lo puedes decir como texto. Nosotros en InDigital lo tenemos ya incluido como una opción para que sea aún más fácil de manejar, ¿no? Porque, como os decía antes, nuestra plataforma con escribir solamente el texto ya nos bastaría y entonces damos estas opciones para que no sepa hacer estas preguntas que os decía antes, estos prompts. Pero si tú estás escribiendo directamente en ChatGPT, se lo tienes que decir y lo puedes incluir. Luego hay que decir que hay veces que estas keywords, estas palabras claves, él a veces un poco como las ignora. Les digo, como hay un componente de probabilidad, pues, o le puedes decir también, igual que palabras claves, puedes decirle que no use ciertas palabras. Pero él luego a veces juega un poco. Luego le puedes volver a dar a regenerar y te generará otro y a lo mejor te gusta más la siguiente solución que te dé. Respuesta. Muy bien. Dice, otra pregunta, Virginia. ¿Se garantiza la veracidad de los contenidos de las respuestas? No, eso es lo que decía, la parte de alucinaciones. O sea, está entrenado la mayoría entrenado con hasta los datos de 2021. Tiene un porcentaje muy alto y de que va a acertar y que va a estar bien. Pero siempre hay un porcentaje, una probabilidad de que no sea así. Por eso os digo que lo leáis, que estéis seguros. La versión 4, que esa es de pago, sí que ha mejorado mucho más y las respuestas son más precisas. Entonces, daos cuenta que el ChatGPT salió en noviembre, estamos aquí, entonces lo que haya para noviembre no os quiero ni contar. O sea, y lo que haya cada día es más fiable. Pero a día de hoy, si coges el gratuito del 3, darle estar seguros. Por eso, por ejemplo, en Bing y en BART, las que son, es como un Google, digamos, pero que luego además de hacer la pregunta, en Google tú buscas palabras, pero si quieres hacer preguntas, te pones esa opción. Entonces, en Bing, por ejemplo, te dice cuál es la fuente, ¿sabes? Para que puedas saberlo. Es muy importante saber la fuente para poderlo verificar. En ChatGPT puedes pedirle la fuente, pero si es la versión gratuita, aseguraros, porque hay veces que también se inventa la fuente. Y dices, joder, ¿qué fue así? Un artículo escrito por Massachusetts de no sé qué, lo miras y dices, no existe. Y además te lo dice tan bien dicho que te lo crees. Entonces, por eso digo de siempre releerlo y buscar fuentes. Yo lo veo muy bueno como punto de partida, lo que decía, un punto de página en blanco en cero, no sé por dónde empezar y un apoyo muy fuerte, pero no te va a sustituir tu trabajo. Otra pregunta dice, ¿el envío de datos de ChatGPT cumple con el GDPR, es decir, con el tema de protección de datos? Ahí está habiendo polémica y de hecho Italia creo que lo prohibió, pero de momento la Unión Europea no ha dicho nada, ni que sí ni que no. ¿Sabes? O sea, lo que os digo, han puesto más medios de privacidad y yo creo que están en un punto en el límite ahora mismo. ¿Sabes? Pero también es cierto que mientras que están intentando hacer unas leyes, ellos van poniendo más medidas de seguridad. De momento, por ejemplo, Google, sus productos no lo han sacado para la Unión Europea. Ahí queda. No has dicho por qué. Se me ha empezado a sacar productos para todo el mundo menos para la Unión Europea. Pero de momento se puede usar en Europa. No, se supone que sí, que No hay están problema. cumpliendo. Bueno, con normativa. Otra pregunta, dices, si dices quitar el control de datos y luego lo vuelves a activar, ¿sabes si retoma el historial? Es decir, al desactivarlo no lo emplea, pero sigue guardando o lo borra para siempre.
lo que pone es que te lo guarda durante 30 días el historial. No, que no lo va a usar y que te lo va a guardar durante 30 días. Esto ya os digo, esto está cambiando día a día. A lo mejor mañana te dice 15 o te dice un año. A día de hoy pone así, que te lo guarda 30 días el historial. Otra pregunta es, dicen, ¿qué modelo de GPT utiliza InDigital? Que permita a los usuarios elegir, dice, ¿permite a los usuarios elegir y cambiar de uno a otro? No, no, Son dos no permite. preguntas. Sí. El Turbo 5, 3.5. Porque hay varios, el Da Vinci, no sé qué, son distintos nombres. No permitimos cambiarlo. Tampoco puedes cambiar lo que se llama a día de hoy. O sea, si un cliente nos lo pide, lo podríamos hacer. O sea, se podría analizar si una empresa nos pide cambiar eso, igual que si nos piden cambiar lo que llama la temperatura. La temperatura es, os dais cuenta, cada vez que la ejecutamos nos da respuestas distintas. Pues podemos hacer que esas respuestas sean como más distintas o como que siempre te responda lo mismo. Si siempre te responde lo mismo, va a ser más preciso, va a meter menos errores, porque se va va a tener menos alucinaciones, pero claro, es menos creativo. Entonces, nosotros eso, la primera versión, antes de existir ChatGPT, ya existía GTP, y ahí tenías que decir este tipo de cosas que ya son como más técnicas, ahí tienes que estar más metido. En ChatGPT en principio creo que no te permite hacerlo y nosotros en principio, o sea, lo tenemos marcado, podríamos ajustarlo para nuestros clientes. Ya. Muy bien. Otra pregunta que dice, ¿puedo confiar en que todo lo que me diga ChatGPT es cierto y fiable? Ya lo hemos tocado. Quiero decir, por ejemplo, si le pido que me hables de una enfermedad, ¿me va a contar lo científicamente probado o lo que circula por ahí? Sí, Eso como ya os lo hemos decía, comentado más o es menos. eso, como está entrenado por internet a ver un punto en que si dices cómo remediar, o sea, remedios, pues van a ser a lo mejor remedios de la abuela, no remedios para una enfermedad o lo que sea. Entonces, por eso digo, es bueno. Y fiaros, sí, más del 4 y aún así es como un punto de base de investigación, ¿no? No empiezas a hacer igual que si vas a investigar algo, a lo mejor buscas en Google y sabes que te vas a encontrar de todo esto, ya te lo da como más masticadito, ya sabes por dónde ir, pero hay que verificar las fuentes. Otra pregunta dices, utilizando el ChatGPT que lo ha utilizado, dice, al definir o explicar unas características de un concepto, repite muchas veces el mismo término por el que se le pregunta. ¿Hay alguna manera de que el ChatGPT utilice sinónimos o simplemente debemos releer y editar el texto nosotros mismos? Sí, prueba a jugar, a decirle, escríbeme la anterior sin usar esta palabra. A lo mejor sigue usándola, ¿no? Pero va a intentar hacer ese esfuerzo de hacer los sinónimos. Les digo, es un chat, puedes retarle, ¿no? De pedirle cosas de qué es lo que quiere. Pues pídeselo, a ver si la respuesta que te da es la que estabas buscando. Vale. Seguimos, dice, ¿podemos usar las herramientas de InDigital que nos estás enseñando de forma gratuita? Sí, El ahora mismo SMS, etcétera. Sí. sí, hay una versión tanto como para poder o enviar pues esos SMS, email y demás por una versión gratuita. Y luego es el poder usar ChatGPT, o sea, que integrado, el generarlo también. Evidentemente, si se hace un uso muy masivo, pues habría que hablar con el comercial correspondiente para ver cómo hay que hacer el ajuste, pero lo estamos dando, ya lo están probando, lo hemos sacado de la primera versión en gratuito para que lo probara la gente. Y está, la verdad, tenido mucho éxito. Más de la mitad de las empresas que trabajan con nosotros ya lo han probado y están repitiendo. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿existe una versión de pago para ChatGPT, ya que estamos en la parte económica, que ofrezca mejores servicios, Virginia? Sí, como os decía, existe una versión que es de pago. Esta que hemos visto es la que llaman ChatGPT, la versión 3. Si pagas puedes tener la versión 4 y además hay una cosa que se llama plugins, que es que lo puedes conectar a más información, incluso, pues decía, información a Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes conectarlo con Expedia o con Kayak y entonces dices, organízame el viaje desde las vacaciones de este verano que me quiero ir a Roma. Entonces te busca los vuelos, qué sitios visitar, qué restaurantes y te lo va generando ahí. Entonces, hay esa posibilidad también de eso, de pagando, pues te da, no solamente funciona mejor, que acierta más en las respuestas para ser más preciso, sino que además te permite conectarte a otras herramientas a su vez que están implementadas y tener respuestas más en tiempo real, ¿no? No solamente de qué ocurrió, sino de cosas como de, pues eso, de 2021 para atrás, sino de qué está pasando ahora. Pregunta que en principio dice, ¿el ChatGPT te permite resumir textos o documentos?
Sí, te permite que una vez que has escrito un artículo, puedes subirle un artículo entero y entonces dices, oye, resúmelo. Pues imagínate, es un artículo de 100 palabras y dices, o sea, de 1000 palabras y dices, oye, es que necesito hacer el resumen, ¿no? O dame el titular de todo esto que he escrito. Entonces te permite hacer el resumen y al contrario, tú tienes una cosa pequeña y dices, es que yo no sé enrollarme y tengo que hacer un artículo para, por ejemplo, para la universidad y necesito que se enrolle un poco más. Esto lo estaba usando, me río porque es que me llega más gente, las madres preguntándome por sus hijos, oye, ¿tú sabes esto? ¿Tú qué sabes de inteligencia artificial? Es que mi hijo está haciendo los deberes con esto. Bueno, pues eso, porque cojan el título tal o dicen, ay, me tengo que leer este libro. No me lo voy a leer, le voy a decir al ChatGPT que me diga el resumen. Entonces, se usan mucho las dos cosas, tanto el resumen como el que me haga el trabajo, ¿no? Para generar imágenes, Virginia, ¿qué tipo de IA plataformas recomiendas? Las que más se hablan es Dalí, eh, suena como el pintor, pero bueno, está escrito ¿Sí? de A-L-L-E, y Stable Diffusion, estable difusión, ¿no? Escrito. Son las que más se están moviendo ahora y las que más están avanzando. Se pueden hacer cosas muy potentes. A mí, ya a nivel personal, yo creo que ChatGPT está en un nivel que cualquiera puede usarlo y para conseguir imágenes buenas hay que trabajar, todavía le falta un poquito porque hay imágenes espectaculares, pero está hecho por gente que sabe hacer esas preguntas. Igual que hacemos aquí las preguntas, aquí tienes que decirle y a lo mejor tienes que decirle, quiero una imagen que esté hecho con una cámara Nikon que tenga no sé qué zoom. Entonces, como que para sacarle el máximo partido, creo que todavía está evolucionando y que mes a mes van sacando cosas nuevas. Pero bueno, las que más, Dalí y Stable Diffusion. Pregunta dice, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a la hora de integrar la API de ChatGPT en nuestros negocios? Pues mira, hay un curso que está muy bien, que dura hora y media. Simplemente que además es un curso que es con vídeo y con código, que te va enseñando el código, te sale ahí como para que tú puedas ir ejecutando el código en la página web. Es un curso de una persona muy conocida en inteligencia artificial que se llama Andrew NG. Y él, pues eso, ahí os dice como paso a paso lo básico de cómo irlo integrando. Entonces, bueno, pues eso, aparte de integrarlo, pues hay que tener en cuenta lo mismo que os he dicho ahora, la clave está en saber hacer las preguntas, ¿no? Para el negocio que necesitamos. Y luego también hay que tener en cuenta lo que hemos visto es que, bueno, hemos visto que las redes sociales están hablando mucho, es que la respuesta en la web va un poquito más rápido que a través del API. Hay que tener en cuenta también para la hora de sacar servicios, de que a veces no va tan rápido como nosotros queremos. Además, estamos en un mundo que estamos acostumbrados a lo inmediato y 10 segundos es como, madre mía, 10 segundos aquí esperando. Y dices, pues han sido 10 segundos que te ha generado un contenido desde cero. Pero es como, es que llevo 10 segundos esperando. O sea, entonces es lo que yo sufro, ¿no? De cuando te quedas ahí esperando a que te genere la respuesta. Pero bueno, van mejorando, o sea, cada vez será más rápido. Bueno, seguimos con preguntas que están, hay muchísimos. ¿La inteligencia artificial o chat pueden ir en contra de la ciberseguridad de una empresa? Claro, depende de cómo se use. Por ejemplo, porque aquí ya hemos hablado sobre todo de contenido y a lo mejor muy orientado lo he hecho como contenido a marketing, dado pues, a la Cámara de Comercio y tal. Pero si puedes darle acceso a código para que te escriba código o te lo mejore, o puedes darle acceso a tu base de datos, ¿no? Porque le das acceso a la base de datos y haces preguntas de una forma, pues eso, como un chat, no tienes que saber SQL o cosas de estas. Entonces, claro, si estás subiendo toda esa información, ahí ya tienes un riesgo que ya tu información se la estás dando a una empresa. Pero igual que también hay que decirte que si tú tienes una base de datos que está en Google o está en AWS o está en donde sea, también lo estás poniendo en otro sitio. Entonces, ese punto de riesgo hay y hay que ver cómo lo haces. No es lo mismo lo que decía, si lo haces a través de la página web y encima no te das cuenta de deshabilitarlo, es que lo estás subiendo ahí casi como si lo subes a Facebook. O sea, lo estás poniendo como muy público. No tanto, pero le estás dando bastante publicidad, o sea, le estás dejando bastante abierto. Entonces, ahí es Ya, ese riesgo a la hora de... vamos con Nora. Dice, ¿qué app de inteligencia artificial es capaz de resolver mejor un problema de lógica en tiempo real? ¿Y tiene la misma capacidad el ChatGPT 3.5 que la versión 4? No, por ejemplo, le pasaron a
unos exámenes, no sé si del MIT o de esas universidades importantes a estas inteligencias, y el 3 quedaba entre el de 100, como el del 10% peor, ¿no? De 100 quedaría entre los 10 últimos alumnos, y el 4, la versión 4, quedaría entre los 10 mejores, o sea, ya es sería el 4 distinguirlo, o sea, sería como muy buen alumno, muy preciso. ¿Y cuál es otra pregunta que decías? La otra vez decía, dice, ¿la inteligencia artificial es capaz de Lógica. resolver mejor un problema de lógica en tiempo real? ¿Qué app, qué app de Es, inteligencia artificial? sobre todo la 4 es mejor, les digo, para el 3 para procesamientos de lógica, ¿no? Como adivinanzas o cosas así. Y el irle diciendo además, si le vas diciendo pausas de por dónde tiene, o sea, cómo tiene que, es capaz de sacar bastante cosas, ¿no? Y le vas un poco guiando, ¿no? No, quiero que me lo deduzcas, piensa por aquí, si le vas dando pistas, pues lo va deduciendo muy bien. Y luego además, pues ya la 4 lo puedes conectar a otras plataformas, por ejemplo, hay otros plugins, hay uno que se llama Wolfram, tiene sus propios algoritmos de toda la vida, digamos. Y entonces este te ayuda mucho, porque, por ejemplo, si tú le dices, ¿cuánto es 2 más 2? Bueno, 2 más 2 a lo mejor sí. Pero bueno, que si haces un cálculo matemático, el 3 puede ser que te lo haga mal. El 4 normalmente te va a aceptar, pero si lo tienes el 4 con estos plugins es que dice, pues voy a tirar de una calculadora. Pues voy a coger no sé qué algoritmo. O sea, lo puedes ir conectando como poniéndole como píldoras, como refuerzos para que vaya haciendo todas estas cosas mejor. O sea, que ya no solamente es que el ChatGPT vaya mejorando la versión 3 a la 4 y ya se habla de si va a haber, cuándo va a salir la 5, sino que como le puedes añadirle otras herramientas con las que se van complementando, coge mucha más fuerza. Ya. Bueno, otra pregunta nos llega. Dice, a nivel universitario, ¿puedo hacer que los alumnos utilicen el ChatGPT, pero para no hacer ellos mismos los trabajos que se le asignan? Ya que es importante, dice, es importante cultivar la capacidad de la analítica y esto puede ser un problema. Pues no sé qué Claro, piensas sobre esto. ahí está el problema también, hay mucho problema con el tema de la educación, porque dices, es que ahora ya sabes que todo el mundo te lo va a usar. Dice, bueno, pues Ya. una estrategia para que no te lo usen, si no quieres que te lo usen, que lo escriban a mano. Bueno, pues ya hubo alguien que ya se cogió una impresora 3D, que hiciera una mano y escribiera a mano el resultado de ChatGPT para presentar el trabajo hecho a mano. O sea, que picaresca ahí echa la trampa, ¿no? Otra cosa es que Ya. digas, quiero hacerlo, pues oye, para ver eso, ya os digo, el 4 va a ser más difícil. Hay también herramientas para identificar si el resultado lo ha hecho una inteligencia artificial o no, pero ya está teniendo problemas para ellas mismas para poderlo identificar. Entonces, creo que tenemos que asumirlo, que va a estar ahí y me parece buena estrategia decir, bueno, pues que investiguen más, que por lo menos se lo tengan que leer. Y está complicado. Es como esto que antiguamente decías, bueno, pues antiguamente que ibas a la biblioteca y luego era, bueno, pues por lo menos que se lo lea. Cada vez eso es Ya. como, sí, si le pillo Sí, sí. en una gorda, ya sé que ni siquiera se lo ha leído. Vale. Gracias, Virginia. Dice otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre InDigital y OpenAI? OpenAI es la empresa es una empresa que se dedica solamente a inteligencia artificial, es el creador de ChatGPT y ha generado otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, desarrolló una máquina que era capaz de jugar ajedrez o que era capaz de jugar a un juego que se llama Go, sí, más complicado que el ajedrez y que ganaba todo. Y está metida también en desarrollos de medicina y demás. O sea, está especializado en inteligencia artificial. Ahora se ha unido con Microsoft. Entonces, por eso Microsoft tiene Bing, que es como Google, o sea, un buscador, y ahora le han dado la potencia de este ChatGPT. Entonces, OpenAI está orientado a inteligencia artificial, a sacar nuevos productos revolucionarios. En Digital somos una plataforma de comunicación. Lo que hacemos es poner en contacto a empresas con sus usuarios, que pueden enviar SMS, emails, pero estamos hablando en plan, no un SMS, estamos hablando de quiero llegar, entonces por un SMS coger, se lo mandas y ya está. Estamos hablando de quiero enviar 100.000 o 1.000.000 de SMS a todos mis clientes, ¿no? Entonces, y además, aparte de tener todo eso integrado, tener la posibilidad de orquestarlo, de decir, bueno, pues si abre el email, entonces cuando abra el email, pues luego le mando un SMS o luego el que puedas jugar con todas esas cosas. Lo que hemos hecho nosotros es integrarlo. Para nosotros es meterlo dentro. Nuestros usuarios ni siquiera tienen por qué saber que están usando ChatGPT. Decimos que está usando la inteligencia artificial, eso sí, para que además lo sepan. ¿Vale?
pero lo que hacemos es basarnos. Es como nos hemos unido, digamos, con ChatGPT, o sea, con OpenAI, en el sentido de usamos su API para dar toda esa potencia a las empresas. Sin que, lo que os decía, sin que tengan que saber escribir preguntas, ni qué es eso del tono, ni nada. Lo más sencillo posible. Otra pregunta dice, ¿en la versión premium es posible trabajar documentos PPT o Excel? Sí, puedes subir, por ejemplo, un paper, un PDF, y que en la versión de la 4, y que te haga el resumen. A mí eso me parece increíble, sobre todo, por ejemplo, que poderle subir el BOE y hacerle preguntas sin tenerme que leer todo el BOE. Y cada vez os digo, están haciendo, porque hay cosas que están anunciándolas que todavía a lo mejor no se pueden, todavía no han llegado al público general porque está en fase beta, es que cada día están sacando más cosas. También puedes subirle una foto, por ejemplo, que tenga parecido, pues que aparezca unos huevos, harina y no sé qué, y decirle, con esto, ¿qué ingredientes, qué puedo hacer? Simplemente con la foto, sin describir lo que hay, que te diga una receta de una pizza, ¿no? De qué puedes hacer para eso. O que te identifique algo de la foto. Entonces, digo, muy potente. En la versión 3, en la gratuita, todavía no se puede. Sí, tiene que ser en la 4, incluso ahora dudo si ahora mismo en España se puede, si está para todo el público. Pero vamos, si no está, va a estar en breve. Dices, otra vez nos vuelven a preguntar sobre el tema del precio. ¿Qué precio tiene el asistente de inteligencia artificial en el digital? De momento, ya os digo, podéis probarlo de forma gratuita. Si veis que se os queda corto, preguntadnos y vemos a ver cómo os ajustarlo. Aquí comenta Julio, concretamente en sala, dice, no habéis dicho nada sobre el copilot de MS. Sí, eso se refiere digamos, está orientado a la parte de programación en vez de Microsoft. Y entonces, no sé, porque aquí esta charla estaba más orientada a la parte de generar contenido general, pues más quizás a marketing, pero igual que hacemos contenido, que son artículos, nos puede ayudar a escribir código, a decir, pues quiero que pones un comentario y te va generando el código con el que poder hacerlo. ¿Eso va a quitar el trabajo a los programadores? Lo mismo, no, porque hay que revisarlo. Tienes que saber qué preguntarle, no vale cualquier pregunta, tienes que saber poderlo revisar. Te puede ayudar además a hacer pruebas, decir, oye, te subo un código y está bien escrito, o dónde falla, porque veo que este me ha fallado y no sé dónde. Entonces, a veces que a la primera no, pero cuando empiezas a repetirlo ya te va a generar. Entonces, te ayuda mucho. Luego hay otra pregunta también, que como igual que salía, ¿me va a quitar el trabajo o esto no? A ver, hay un punto, tú tienes que conocer a tus clientes o a tus jefes. La máquina no, si no le haces la buena pregunta, y a veces que los clientes no saben hacer la pregunta buena, o los jefes, ¿no? Entonces, ese punto humano de entender cuáles son las necesidades de la otra persona de que está al lado, qué te está pidiendo, ya sea a nivel de código o a nivel de, no, es que yo quiero una foto que levante emociones de no sé qué, y dices, ya, pero eso cómo lo pones. O sea, hay un punto ahí que también hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, vale, también a los programadores, a los desarrolladores nos puede ayudar mucho esta parte de Copilot, y yo creo que nos va a ayudar a generar código más rápido, al menos, pero tampoco nos quita el trabajo. Otra pregunta que hay aquí, dice Paco, dice, ¿cómo puede el usuario regular el parámetro de temperatura? Sí, ¿Sé a qué es se lo que os refiere? comentaba antes. La temperatura es para ver si las respuestas como son de aleatorias, si siempre son muy aleatorias o si siempre me va a responder a lo mismo. Creo que con ChatGPT la versión normal no puede. O sea, supongo que si se lo escribes, no lo he probado. A través del API no hay problema. A través del API le dices, quiero esta temperatura. ¿Sabes? Y yo supongo que a través de la página web, o sea, si estás en la consola, en la web, haces lo mismo. Se lo dices explícitamente. Quiero que me escribas esto, esto y esto, y un parámetro. Pero bueno, se puede decir. Cuando era antes de ChatGPT, era GPT, y era más árido, y ahí te venía como más explícito esto de la temperatura. Pero se puede, se puede. Y de todas Pues formas, otra os digo pregunta una por aquí, cosa, se lo dice, puedes preguntar al mismo ChatGPT. ¿se puede generar un discurso público para un evento sobre un evento, un pregón sobre un evento? Sí, puedes hacerlo. Ya os digo, yo lo único lo revisaría siempre, ¿no? O sea, no te lo va a copiar de otro que ya exista, te va a hacer un refrito de pregones que existían en internet, digamos. Y a lo mejor te va a sonar muy bien, pero dices, oye, pues más o menos todos los pregones son parecidos, o no sé, le puedes dar otro, lo que decíamos, prueba a jugar con otro tono, tal, pero siempre reléelo. O sea, luego está el punto ese de
si le dices la autoría o no de cómo ha sido, de si lo te lo ha hecho. O sea, si alguien te pregunta y dices, no, no, lo he hecho yo. O no, ese punto ya, allá cada uno, ¿no? Es como si buscas en Google y haces tú un refrito de lo que has encontrado de Google. ¿Hasta qué punto ha sido imaginación tuya o no ha sido tú, ha sido Google? Dice por aquí, ¿puedes darnos el link de ese curso que has nombrado? Gracias. Sí. A ver, espera, lo busco ahora. Sí, y si quieres me te preguntan, estoy terminando, a ver, buscando. Vale, la siguiente pregunta es, en cuanto a los idiomas, que ya esta pregunta ya ha sido trasladada, dice, ¿crees que serían mejor que las de Google, el tema del chat? Sí, ¿por dónde os puedo compartir la URL? Esta, a ver si puedo. Dime. A través del chat, Cristina, si quieres. Sí, a ver, aquí el chat, es que no lo veía, no, participantes. Tienes al margen derecho, tienes más y sí, ahí aquí, tienes el chat. vale. A ver. No me deja. De manera, la presentación se va a enviar a todos, o sea que vais a tener directamente el link. Sí, bueno, el curso este os lo paso, sí, eso para que lo tengáis. Vale, la otra pregunta que me habías hecho, perdón. ¿Cuál era? El tema de los idiomas, dices, he visto una pregunta por ahí del caso de traducciones de, ¿crees que son mejores que las de Google? Las traducciones. Sí. Es posible, no soy experta. Posible. O sea, la ventaja que tiene es que las inteligencias artificiales generativas es que te está cogiendo el contexto. O sea, él sabe si tú hablas de un banco en una frase, sabes si es un banco de peces o un banco de sentarte o un banco de dinero. Entonces, esa es la gran potencia que tienen. Entonces, en principio puede serlo, pero Google está corriendo también. O sea, no se va a dejar pisar el terreno. Pero no he hecho la prueba, la verdad, en el tema de traducción. Vale. Otra pregunta dice, ¿el GPT-4 está actualizado a 2023 o también a 2021? Ay, por fin, ya he podido compartirlo. Perdona, que si el ChatGPT está... ¿Actualizado a 2023 o sigue también a 2021? No, está en 2021. Lo que pasa es que el 4, la de versión de pago, puedes conectarte a esta. Y las que os he dicho al principio, que hay otras, a lo mejor hay otras inteligencias que sí que pueden ser que las estén actualizando, pero la mayoría se han quedado en 2021 porque la verdad es que es una fuente enorme de datos y tenerlo constantemente sería muy costoso, ¿no? Pero vamos, ya os digo, la versión gratuita os digo que está adaptada en 2021, pero la de pago sí que puedes conectarlo para tener información actualizada. Vamos con la última pregunta, ya que estamos fuera de hora. Dice, ¿hay algún programa de inteligencia artificial gratuito para pasar archivos de audio a texto? OpenAI tiene también una versión, la de Weevil, que es para temas de estos de audio. No tengo duda, ahora no sé decirte si es gratuito o no, cómo está. Y además también esto os digo que en general, como está saliendo ahora, hay cosas que a lo mejor ahora son gratuitas y la semana que viene te las cobran. Lo que ha pasado con los generadores de imágenes, algunos al principio salieron gratuitos y ahora hay que pagar por ellos. Pero en OpenAI, el mismo OpenAI tienes, de esto de tema de audio y texto, tiene también una versión. Bueno, que sepan, bueno, muchísimas gracias a todos. Estaban preguntando por aquí también que en el turno de preguntas justamente le había entrado una llamada de una persona, que si se va a mandar directamente la grabación, se va a mandar la grabación y además se va a mandar también la PPT correspondiente, entonces a todos los asistentes. Darte las gracias, Virginia, y por esta jornada sobre el uso del ChatGPT para facilitar esa comunicación entre clientes de forma sencilla y rápida. Y a todos los asistentes a la misma, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar los conocimientos en esta materia. Feliz día para todos. Gracias, Virginia. Gracias. Hablamos.